¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al plató de Redacción Médica. En esta ocasión contamos con el debate Impulsando la excelencia en la gestión oncológica, retos y oportunidades del proyecto LEGO. Pero, ¿qué es LEGO? Se trata de una iniciativa científica de la Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología. Es un proyecto en el que 32 jefes de servicio de oncología de diversas regiones se reunieron para debatir y elaborar un informe que recoge los principales retos de la gestión oncológica, desarrollando una hoja de ruta para mejorar esta atención en España mediante la implementación de recomendaciones prácticas. En él se identificaron 7 ejes estratégicos clave para optimizar el acceso, la calidad asistencial, la investigación y los recursos humanos. A partir de estos ejes surgieron 8 retos prioritarios y hasta 40 recomendaciones. Todo ello busca mejorar los protocolos, implementar innovaciones tecnológicas y promover la investigación con el fin de garantizar una atención equitativa y de alta calidad para los pacientes. Para analizar estos resultados y las implementaciones en oncología y gestión sanitaria, contamos con los siguientes ponentes: Jesús García Foncillas López, jefe del área médica y director del Instituto Oncológico del Hospital Fundación Jiménez Díaz; Mercedes Navío Acosta, gerente asistencial de Hospital del Servicio Madrileño de Salud; Dulce Ramírez Puerta, directora de Continuidad Asistencial del Hospital Infanta Leonor y vicepresidenta primera de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Española de Directivos de la Salud; y Ruth Vera García, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Navarra. Pues Jesús García, Mercedes Navío, Dulce Ramírez y Ruth Vera, muchísimas gracias por acudir a este debate en Redacción Médica. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir con este primer bloque centrado en el acceso y equidad en la atención oncológica, según las recomendaciones, con el objetivo de dar solución a los retos priorizados en cada una de las sesiones de trabajo del proyecto LEGO, que, la recordamos, son la creación de vías clínicas integrales y multidisciplinares, la implantación de circuitos rápidos de diagnóstico, definición y análisis de indicadores y criterios mínimos de calidad asistencial, inclusión de la figura de enfermería de práctica avanzada o gestores de casos en el proceso asistencial, establecimiento de mecanismos de acceso rápido a tratamientos innovadores, desarrollo de iniciativas formativas para pacientes y población general y el fomento de la implicación de profesionales de oncología médica en el diseño de planes estratégicos de cáncer autonómico. Me gustaría que comentásemos cuáles de ellas son implementables de una manera más rápida y, desde vuestra posición, cómo se pueden poner en marcha. Empezamos con Jesús, si te parece, desde el punto de vista de la oncología. Sí, yo creo que es importante algo que tú has comentado, y es integrar a los profesionales que están de alguna forma al lado del paciente oncológico en el diseño de los planes estratégicos de oncología, porque de alguna manera nadie como el equipo que está junto a los pacientes conoce el flujo de los pacientes, las necesidades, conoce cuáles son los puntos débiles, y es difícil plantear cómo podemos hacer frente al acceso, a la equidad, sin una visión desde dentro. Y en ese sentido, el poder identificar puntos de mejora, el poder identificar cuáles son cuellos de botella, el poder de alguna forma plantearnos algo que es fundamental, y es escuchar la voz del paciente. Y ahí, desde el profesional de enfermería, desde el profesional médico, desde todo el equipo de trabajo social, está al lado del paciente, desde los psicólogos también. Todo ese equipo es el que yo creo que tenemos que escuchar si queremos dar respuesta a un acceso y a una equidad en todo lo que hace referencia a la atención oncológica. Y desde el prisma de los directivos de la salud, Mercedes. Pues yo creo que en la arquitectura funcional de las organizaciones, lógicamente es esencial contar con quien tiene el conocimiento más en profundidad en el ámbito de la clínica y de la gestión clínica, y en este sentido suscribo lo que el jefe de servicio plantea. A la hora de luego poder traducirlo, yo creo que es muy importante el que podamos aterrizarlo en las vías clínicas. Yo creo que las vías clínicas son una herramienta fantástica, de una gran eficiencia a la hora de poder traducir el conocimiento y operativizarlo en el día a día, implementándolo en gestión. Además, creo que en ese sentido el potencial humano de la enfermería de práctica avanzada creo que es también en lo que tiene que ver con las actuaciones de
gestión de caso, herramientas, instrumentos de muchísimo alcance a la hora de poder traducir y convertir ese conocimiento específico en la realidad de las organizaciones, en el día a día. Creo que es clave. Según las recomendaciones, con el objetivo de dar solución a los retos priorizados en cada una de las secciones del trabajo del proyecto LEGO sobre la optimización de la implantación y el acceso a las innovaciones en diagnóstico molecular, vamos a recordar algunas de estas recomendaciones. Por un lado, la definición y análisis de indicadores de implementación de innovaciones diagnósticas moleculares, la generación de un modelo organizativo de implementación de innovaciones diagnósticas moleculares, el desarrollo de guías clínicas y protocolos sobre el uso de técnicas de diagnóstico molecular innovadoras o el fomento en la implicación de profesionales de oncología médica en la actualización periódica del catálogo de pruebas diagnósticas de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a estos pasos que el proyecto marca para la implantación y el acceso a las innovaciones en diagnóstico molecular, ¿qué valoración hacen, por ejemplo, Ruth? Pues realmente yo creo que ha habido un punto, casi durante la elaboración del proyecto, ha habido un hito muy importante, que es que la incorporación en cartera básica, ¿no? Esto yo creo que ha sido un paso muy relevante y crucial. Y además ha coincidido, como digo, pues durante el tiempo que estábamos casi elaborándolo. Pero claro, este es el primer punto y desde aquí no podíamos avanzar. Pero ahora tenemos que dotar también de recursos para que esto sea viable en todos los hospitales o en los centros que se considere que tiene que haberlo. Por otra parte, tiene que haber capacitación de los profesionales para que esto también sea una realidad. Y además tenemos que establecer también, esto es absolutamente dinámico. Esto no es algo que entra en cartera hoy y no cambia, sino que, como todos sabemos, la innovación tanto tecnológica como de investigación en el ámbito de oncología es muy rápida, ¿no? Con lo cual tenemos que tener también medidas para que se vayan implementando de forma progresiva y, por último, también pues indicadores, ¿no? Para ver luego realmente si se está incorporando y de qué forma. ¿De qué manera, esta pregunta te la lanzo a ti, Dulce, que creo que es muy apropiada en tu caso, ¿de qué manera la participación activa de la atención primaria puede mejorar la equidad en la atención oncológica? Bueno, yo creo que la pregunta es fundamental porque también la incorporación de la primaria en las rutas, en las vías clínicas es fundamental. Y estábamos hablando, y creo que todos estábamos conformes y de acuerdo en ello, en que hay que trabajar por procesos asistenciales integrados. Y en esos procesos la primaria es clave. No solamente al inicio, no solamente como puerta de entrada, sino en todo el trayecto. Por lo tanto, hay que contar con la atención primaria en el diagnóstico temprano, en el diagnóstico precoz, es evidente, y hay que darle herramientas a la primaria para que pueda acceder a ese diagnóstico precoz, pero también en el seguimiento del paciente, en el seguimiento, porque al fin y al cabo la primaria es la que está junto con los servicios de oncología siguiendo al enfermo. La primaria no se queda al margen de ese seguimiento que se hace desde los servicios de oncología. Por lo tanto, el acceso a esa innovación y a esos procesos asistenciales debe ser compartido. Y dentro de la primaria, no solamente en eso, sino también con las unidades de cuidados paliativos, con el ESAD, unidades específicas en primaria que tienen que estar perfectamente coordinadas y correlacionadas con los servicios de oncología médica. Y cómo no, la primaria tiene el acceso directo, lo mismo que los servicios de oncología, al paciente. Y es que al paciente también hay que hacerle partícipe de todo este proceso asistencial, con su experiencia, con su patient journey, con sus necesidades, para en un momento determinado llegar a priorizar las actividades que realicemos con los pacientes oncológicos. Jesús, me gustaría conocer también tu opinión en esta parte de la atención primaria y su implicación junto con los servicios oncológicos. Este es un punto muy importante porque de alguna forma es verdad, o sea, iniciamos procesos asistenciales integrales, lo cual significa que en todo momento el paciente no es del hospital y ni es de la primaria, es un paciente que comparten entre los dos y un paciente al cual hay que prestar una atención combinada desde la parte de primaria y la parte asistencial hospitalaria.
porque el paciente tiene que tener un contacto directo con su médico de primaria y tiene que haber un seguimiento durante el tratamiento, obviamente, estoy de acuerdo contigo, en el diagnóstico, y eso significa dar herramientas a primaria para hacer diagnóstico y unas herramientas en conexión con la parte hospitalaria para que de alguna forma haya una respuesta rápida. Pero en todo el proceso del tratamiento el paciente va a tener efectos secundarios y en muchos casos se pueden resolver sin ningún problema en el contexto de primaria. Y luego el paciente llega a una situación donde afortunadamente termina un tratamiento y el seguimiento tiene que ser coordinado. Y hay un aspecto fundamental y es los largos supervivientes. Es un aspecto que no hemos empezado todavía a desbrozar y es un aspecto que tenemos que plantear un trabajo conjunto, un trabajo muy bien coordinado entre primaria y atención hospitalaria, porque de alguna forma el paciente, después de sobrellevar un tratamiento oncológico, tiene necesidades que no son las habituales. Tiene una serie de requerimientos que precisa de una atención completa, integrada, coordinada, de muchos especialistas que se pueden prestar sin ningún problema en el ámbito de la asistencia de primaria, pero también en la hospitalaria, y no todo necesita estar en el hospital. Hay muchas cosas que se pueden perfectamente pivotar en la primaria, con lo cual tenemos que desarrollar, y es verdad que yo creo que hay un deseo por parte de la primaria y de la parte hospitalaria de hacer un trabajo conjunto y de poder crear cauces que beneficien al paciente en todo el contexto de todo el recorrido de su enfermedad. En este sentido, quería apuntar que, por supuesto, el conjunto del recorrido y un proceso integrado efectivo es clave. Desde el punto de vista de la mesogestión, yo creo que, y sin con esto quitar importancia a todo lo dicho, sino todo lo contrario, a mí me preocupa particularmente lo que tiene que ver con los tiempos de acceso, los directamente relacionados con la potencial supervivencia y calidad de vida también, ¿no? Y estoy pensando en herramientas como la sospecha de malignidad y los tiempos garantizados de atención en este tipo de sospechas, que es primaria quien las activa y que desde el punto de vista de la atención hospitalaria se responde, como digo, en plazos de tiempo de 15 días en el ámbito del Servicio Medio de Salud, que es en el que trabajamos, pero que estoy segura que habrá otro tipo de herramientas o estas mismas que permitan hacerlo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Estupendo. Vamos a pasar ahora a un nuevo bloque centrado en la innovación y la salud digital. Según las recomendaciones, con el objetivo de dar solución a los retos priorizados en cada una de las sesiones de trabajo del EGO sobre la integración eficiente de estas herramientas digitales, recordamos esas recomendaciones: la implantación de herramientas de explotación y análisis de datos, promoción de la formación continua en herramientas e innovación digital, creación de espacios de difusión multidisciplinar y para la evaluación de nuevas tecnologías, implantación de herramientas de apoyo a la gestión administrativa y la modernización de la infraestructura informática. El proyecto LEGO plantea una guía de acción para la integración eficiente de las herramientas digitales. ¿Qué aportan estos 5 puntos a este ámbito, Ruth, por ejemplo? Quizás uno de los puntos, yo creo que más complejos, porque ha ido avanzando mucho más rápido que nuestro conocimiento, incluso que las estructuras y los recursos que tenemos en nuestro sistema sanitario, con lo cual nos estamos encontrando que existen herramientas de inteligencia artificial para apoyo de los profesionales para la toma de decisiones, pero que no las podemos incorporar en nuestro sistema. Nos estamos encontrando que hay muchísimos datos en todas nuestras historias clínicas, pero que también es difícil ese uso de los datos por la situación en la que estamos. Nos estamos encontrando herramientas como la telemedicina con un buen uso, ¿no? Siempre entendiendo que no puede sustituir a la relación médico-paciente, pero hay herramientas muy útiles que tampoco podemos utilizar porque muchas veces no estamos en entornos quizás seguros y de protección de datos para poderlos utilizar, con lo cual yo creo que es un ámbito en el que, y por último también la formación propia nuestra, ¿no? Que tampoco no podemos estar absolutamente formados
en mi caso, pues en el ámbito de medicina, de oncología, pero además también tienes que formarte en en uso de herramientas digitales y cómo utilizarlas bien, porque esto es muy amplio, es muy grande y hay que hacer un buen uso de ellas porque estamos hablando de datos médicos de muchos pacientes y que hay que hacerlos en entornos seguros, con lo cual nos encontramos luego en los hospitales que esta realidad está siendo difícil de implementar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque todos en muchos foros hablamos de los famosos PROM, ¿no? Que al final es lo que nos reporta el paciente de su, o sea, es el estado de salud que reporta un paciente y que le reporta él, no lo puede reportar otro, y hablamos de la incorporación de algo que debería ser ya prácticamente estar incorporado en nuestra historia clínica para la toma de decisiones. Estamos todos de acuerdo, hay muchísima literatura, pero yo creo que estaríamos todos de acuerdo, y si no podemos comentarlo, en que la incorporación luego en nuestras historias clínicas es muy compleja, con lo cual necesitamos, bueno, pues quizá gente formada en los hospitales, servicios que se dediquen a esto, en los servicios médicos profesionales que se incorporen y nos ayuden, ¿no? Que entraríamos en otro punto, ¿no? Esa incorporación de otros profesionales que nos ayuden para poder implementar esto de una forma correcta y segura. Sabemos que hay numerosos desafíos para la integración eficiente de las herramientas digitales en procesos asistenciales, así que podemos centrarnos entonces en cómo pueden los profesionales ser capacitados adecuadamente para utilizar estas tecnologías sin aumentar su carga laboral ni generar riesgos en el paciente. Dulce, comenzamos contigo. Sí, yo creo que el documento LEGO y el proyecto LEGO avanza muchísimo por dónde desarrollar todas estas expectativas y estos desafíos. Y algo que me ha gustado muchísimo es cómo realmente se ponen en la piel del gestor, en este sentido, diciendo que lo que hay que hacer es amoldar los flujos asistenciales a las nuevas tecnologías. Y yo creo que hay un reto muy importante. Nos decía Ruth que hay que incorporar esas nuevas tecnologías, esas herramientas de toma de decisión, como son los PREN y los PRONCH. Yo, aprovechando que está Mercedes aquí, quiero agradecer que esas pequeñas pinceladas que ya estamos teniendo para el abordaje de PRENS y PRON en la historia clínica como pilotaje, lo conozco porque voy a formar parte de ese pilotaje, pero sin duda es una herramienta de toma de decisiones y nos ayudará a luego tomar decisiones también en cuanto a los tiempos en los flujos asistenciales que tienen que tener los profesionales, porque lo que vamos a hacer es priorizar hacia dónde dirigir esos flujos asistenciales, que es lo más importante, a lo que tenemos que dedicar ese tiempo. Por lo tanto, para mí es un desafío, pero la forma de tratarlo, la forma de incorporarlo, el documento, creo que tiene que ir por ahí. Y de forma conjunta, lo mismo que decíamos que es muy importante trabajar de forma coordinada en un proceso asistencial integrado los distintos profesionales, yo creo que también avanza mucho en ese sentido a la hora de incorporar también a los gestores, a los que en un momento determinado tomamos decisiones no por la parte de atrás, sino de forma coordinada y de forma conjunta con los profesionales que atienden al paciente y con el paciente. Y esta forma de trabajar con PREN y PRON y a través de la historia clínica e incorporar en esos equipos multidisciplinares a los directivos de la salud, creo que es muy importante a la hora de coordinarnos. Por este lado, Jesús, no sé si quiere hacer algún comentario. Yo añadiría un aspecto que es importante, y es que aprovechando que tenemos o que vamos a tener herramientas digitales, tenemos que medir mucho lo que hacemos, porque de alguna manera trabajamos en un entorno donde planteamos proyectos, planteamos posibles mejoras, pero cualquier proyecto, cualquier mejora tiene que partir de medir cuál es la situación en este momento. Y eso significa medir resultados, algo que no es habitual en el contexto de la sanidad, medir satisfacción, experiencia, resultado por parte del paciente, pero medir al lado de lo que es el resultado clínico. Porque en base a hacer este potencial benchmarking, que lo puede hacer cada uno en su entorno, en su propio núcleo de trabajo,
puede determinar en qué puntos fallamos. Es difícil ver puntos donde fallamos para identificar cuáles son puntos de mejora si no lo medimos, porque podemos tener una percepción de aspectos que podemos mejorar, pero al final la mejora se basa en que nos situemos, digamos, qué es lo que tenemos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir y cuál es la hoja de ruta que tenemos que diseñar de aquí en adelante con objetivos concretos. Pero eso significa que estas herramientas digitales nos permitan saber la situación del punto de partida. Pasamos ahora a otro bloque, si os parece, centrado en la investigación y el desarrollo en oncología. Vamos con el impulso a la actividad investigadora en el entorno asistencial, que este proyecto divide en 6 puntos que recordamos. Por un lado, el establecimiento de medidas de reconocimiento y protección de la actividad investigadora, el incremento de la asignación de recursos destinados a la investigación, la generación de mecanismos de reversión económica, alineamiento de la investigación en el entorno asistencial con los IS, creación de redes de investigación en ensayos clínicos o la promoción del desarrollo de los jóvenes investigadores. Quería ahora lanzarle la primera pregunta a Mercedes. Me gustaría que analizásemos cuál consideras que es el más sencillo de implantar y por qué. Bueno, sencillo tendría que decir que ninguno. Que ninguno, lo cual no quiere decir que no sea una optimista en cuanto a hasta dónde podemos llegar en cualquiera de ellos. No soy en absoluto pesimista en este sentido. Yo creo que la parte de mecanismos de reversión es sin duda un desafío, porque además resulta muy estimulante para los investigadores y particularmente para la investigación concebida sin demérito de otras, la que está pegada a la clínica. La investigación clínica yo creo que en este ámbito es clave. Y bueno, ese sería uno de los desafíos que yo señalaría como una aspiración, que es cierto que va a requerir pasos a dar, pero que no hemos de renunciar a ser ambiciosos en ese sentido. Y luego todo lo que tiene que ver con el trabajo en redes en investigación, yo creo que ya empieza a ser cada vez más una realidad, así como la colaboración con los institutos de investigación en los diferentes ámbitos y en particular, en mi caso, en los diferentes institutos de hospitalaria en el Servicio Medio de Salud. Yo creo que esas sinergias en investigación en red y en el alineamiento imprescindible con los institutos de investigación, me atrevo a decir que son ya en una medida no pequeña una realidad, lo cual no quiere decir que no haya márgenes de mejora a recorrer todavía y que de hecho los estamos recorriendo, ¿no? Y por este lado, Ruth, por ejemplo, ¿cuál consideras, al contrario, que sería el más complejo de implantar y dónde está ese trabajo que se debe hacer? Para mí, creo que uno de los retos más importantes y que lo vivimos quizá en el día a día y quizás es complejo, pero es que nos lo tendríamos que creer. O sea, ¿de verdad creemos que la asistencia, en este caso oncológica, a un paciente mejora cuando en esa unidad y en ese hospital se hace investigación? Los institutos pivotan sobre hospitales. O sea, ¿no? Y eso es así, es una realidad. Para hacer esa realidad, en los servicios médicos tienen que haber profesionales médicos que hagan investigación. Y para hacer investigación hace falta algo que es tiempo, algo tan sencillo como es tiempo. Y los hospitales siempre han estado muy centrados en asistencia y en números, en actividad, no en resultados, ¿no? Que es un cambio que a lo largo también del documento y va saliendo, ¿no?, en la conversación. Entonces tenemos que hacer un cambio en los hospitales, de cambio de número. En la mayoría de los cuadros de mandos de los hospitales yo entro y tengo perdón, número de camas, estancia media, cuántas primeras, cuántas sucesivas, cuántos tratamientos. Tenemos que ir cambiando a resultados. Y luego, por otra parte, a nivel de la gestión de los servicios, tienes médicos por actividad.
Entonces, el incorporar, yo entiendo, pues estamos en un momento que tú abres los periódicos y es todo lista de espera, dificultad de acceso, tiempos, ¿no? Entonces, eso es importante, pero también es importante hacer esa reflexión de que en los servicios tiene que haber unos tiempos para investigación y si quizá creo que hoy es uno de los más complicados, ¿no? También por el déficit de profesionales que hay. O sea, hay que intensificar a clínicos para que puedan hacer parte de investigación, pero hay que contratar a gente. Bueno, entonces quizá yo diría que ese es uno de los puntos más difíciles. Jesús, me gustaría comentar brevemente de qué manera se pueden alinear los esfuerzos precisamente de los institutos de investigación sanitaria con las necesidades prácticas del entorno asistencial. Yo creo que estamos comentando algo que es fundamental y es un cambio de mentalidad y un cambio de rol. ¿Por qué? Porque posiblemente, y el cáncer es una prueba de ello, requiere un entorno y un contexto distinto para poder aportar a los pacientes lo mejor y lo último. Entonces, si apostamos por tratar bien a los pacientes de cáncer, significa que apostamos por la investigación, porque en cáncer no apostar por la investigación significa que no estamos dando las mejores opciones a los pacientes. Entonces, en ese sentido de creernos una nueva forma de actuar en el hospital que se dedica a cáncer, significa, y coincido con Ruth, creernos que necesitamos personas y personal que se dedique a investigación. Es decir, nuevos roles donde no todo sea la asistencia y donde, si tenemos hospitales que son, por una parte, institutos de investigación, además son hospitales universitarios, o nos lo creemos o quitamos los nombres universitarios y quitamos el instituto de investigación, porque si son dos entes que están uno al lado del otro, pero no hay una confluencia, de alguna forma no estamos llegando al objetivo fundamental. Y el objetivo es que hay que incorporar personas, y digo médicos, enfermería, digo biólogos, bioquímicos, bioinformáticos, como otro tipo de rol de profesiones sanitarias que tienen que enriquecer el hospital. Y estas personas no les vamos a pedir asistencia, les vamos a pedir que hagan investigación, pero que esa investigación redunde en pacientes. Entonces, de alguna manera, y es verdad, esto es un desafío, porque la estructura que tenemos no va en esa línea e implica rediseñar cómo tenemos los hospitales para que incorporemos esa investigación y para que la incorporemos de verdad. Entonces, tenemos que pensar que esa investigación es el primer paso para aportar aspectos que en muchos casos los pacientes nos demandan, y en tanto que tengamos una investigación real, activa, una investigación donde trabaja en red con otros centros a nivel del país y de fuera del país, donde se incorporan tecnologías que permitan llevar lo que es esa punta de lanza de la investigación al lado del paciente. Podemos de alguna forma plantearnos un entorno distinto donde sí podamos ofrecer a los pacientes aspectos que ellos están buscando, que ellos demandan, que nosotros sabemos que podemos ofrecerles, pero que nos faltan los recursos. Cuando digo recursos, hablo no solamente de recursos económicos, de equipamiento, sino sobre todo de personas. Y personas con tiempo. Y personas donde el foco fundamental sea la investigación. No sea que hago una parte de asistencia como para justificar que lo hago investigación. No, no. El objetivo de personas tiene que ser muchas veces que hagan investigación, porque esa es la manera en que aportan mucho beneficio a los pacientes. Yo, si me permites, claro, totalmente en consonancia contigo, iría un poquito más allá. Si estamos proponiendo trabajar de forma coordinada, hacer investigación clínica y por procesos asistenciales incorporando la atención primaria y llegar al máximo de pacientes posibles, porque al fin y al cabo los principales beneficiados de esa investigación son los pacientes, esos institutos tienen que dar un paso más e incorporar a la atención primaria y la investigación en atención primaria, que está totalmente olvidada en este sentido. Y ese tiempo también hay que sacarlo para los profesionales de atención primaria, porque sin duda hay falta de recursos, esto lo sabemos, no podemos pedir algo de lo que no hay, pero entre todos podemos conseguir mucho más tiempo que solos.
Por lo tanto, en esos institutos yo daría un paso más, incorporemos esa investigación clínica en los institutos e incorporemos también, además de todos esos perfiles, esos roles que has comentado, Jesús, incorporemos los profesionales de primaria, tanto médicos como enfermería de atención primaria, incorporemos también a los gestores desde el inicio y en la investigación. Porque hay dos formas de hacerlo, o bien los profesionales, que también habría que investigar en ello y apostar por ello. Como jefe de servicio hay un perfil gestor y en sus competencias tiene que estar ese perfil desarrollado y fomentar ese perfil, o bien incorporamos, aparte de todos esos roles y los profesionales de primaria, a los directivos de la salud desde un principio y también en la investigación, para que todos ahondemos en lo que realmente es beneficioso para el paciente. Y de esa manera, si el directivo de la salud está incorporado en esa investigación desde el inicio, sin duda en la toma de decisiones va a influir. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que eso significa un rediseño de toda la estrategia sanitaria a todos los niveles, pero que es urgente porque de alguna forma estamos perdiendo valor en la primaria, en la asistencia hospitalaria, y hay muchas personas con muchas ganas de investigar, con un énfasis de alguna forma puesto con foco en la investigación, que se frustran porque no le estamos dando el entorno adecuado para conseguirlo. Pues muy interesante. Pasamos a un nuevo bloque, si os parece, centrado en los modelos de trabajo y los recursos humanos, sobre la ampliación y fortalecimiento del capital humano mediante la incorporación y desarrollo de perfiles sanitarios y biosanitarios. Vamos a recordar cuáles eran esas recomendaciones. Por un lado, la revisión y adaptación de los modelos de recursos humanos en los servicios de oncología médica, el fomento de la incorporación de nuevos perfiles biosanitarios, el desarrollo de iniciativas de captación y retención del talento o el incremento de la oferta de formación en oncología médica entre personal sanitario joven. Ruth, te quiero dirigir a ti la siguiente pregunta sobre la ampliación y fortalecimiento de este capital humano con la incorporación de nuevos perfiles sanitarios. ¿En qué medida estas propuestas aportan realmente a este campo? Yo creo que lo que es marcan, o establecen un marco, y yo creo que no es para oncología médica, yo creo que es más para el hospital o atención primaria, es una necesidad que tenemos ya en nuestra organización. En estos momentos, normalmente en personal, en la mayoría de las comunidades autónomas, a nivel de contratación de personal, las profesiones sanitarias y no sanitarias, tenemos problema y yo creo que esto ocurre en todos los ámbitos, para contratar a personal que no está etiquetado como esta profesión sanitaria, ¿no? Que pueden ser bioinformáticos, también, por ejemplo, los genetistas, que ahora estamos ahí con el tema de la especialidad, del ámbito de donde vienen, matemáticos, informáticos. Es personal que se tiene que sumir o que se tiene que sumar en nuestros hospitales y a los servicios, pero de una forma quizá más transversal. La atención al cáncer yo creo que cada vez se está haciendo de una forma, diría más transversal. No estamos hablando de un único servicio. Esto no va de un servicio de oncología médica, esto va de atención a cáncer. Llevamos muchísimos años trabajando de forma multidisciplinar, en comités multidisciplinares, en unidades multidisciplinares y ahora también de forma interdisciplinar, con psicólogos, con trabajo social, con otro tipo de profesionales sanitarios, con lo cual este es otro reto importante de los hospitales, cómo incorporar en los equipos a este tipo de profesionales. Es verdad que hoy estamos hablando de cáncer y obviamente es en el ámbito que nos movemos, pero antes hablábamos de la incorporación o de la digitalización. Pues solos médicos, enfermeras, me da igual, gestor, no podemos, ¿no? Necesitamos incorporar esos perfiles en la organización, porque si no todo esto tampoco vamos a poder llevarlo para adelante. Y por este lado, Mercedes, ¿cómo lo valora? Yo creo que probablemente dentro de los posicionamientos que el documento plantea, quizá este sea uno de los de mayor ambición, porque hacer un replanteamiento en materia de organización
y de captación de recursos humanos requiere indefectiblemente de, bueno, pues de aspectos que tienen que ver con cómo se concibe administrativamente las organizaciones, ¿no? Y el Sistema Nacional de Salud. Y en este sentido hay diferentes actores en LIZA. Pero yo creo que es un desafío aquí, no solo en lo que tiene que ver con cáncer, como se comentaba previamente, también en el conjunto de cómo concebimos el Sistema Nacional de Salud del futuro. Y creo que tenemos que hacer esfuerzos para efectivamente poder incorporar y retener este tipo de perfiles y de hacerlo de forma que, bueno, que realmente puedan aportar todo el valor que pueden, y de hecho estoy segura de que esto va a ser un camino que vamos a recorrer y desde luego que estamos impulsando en la parte que a nosotros nos corresponde. Se ha mencionado también lo que tiene que ver con la especialidad de genética y con las diferentes formas, ¿no?, de acceder a ella. Creo que también ahí hay un consenso importante en cuanto a la necesidad de contar con ella. Es cierto que puede haber diferencias de matiz en cuanto a cuáles podrían ser los procedimientos o las formas, pero en cuanto a que es una actuación de carácter imprescindible y prioritaria, creo que hay un consenso por todos los actores del ecosistema, ¿no? Esto es un poco lo que podría decir en este sentido, que estamos trabajando en ello, en el ámbito que a mí me corresponde, de la mano de la dirección de los responsables de recursos humanos y con el impulso, lógicamente, de la Consejería de Sanidad. El fomento de la acreditación de servicios o unidades de atención a pacientes oncológicos es otro de los puntos clave dentro de este proyecto, que lo pauta en unos 5 puntos que recordamos ahora: el fomento de la implicación de profesionales de oncología médica en el diseño y definición de modelos de acreditación, la formación o la incorporación de expertos en calidad asistencial en las plantillas de los servicios de oncología médica, la promoción del reconocimiento oficial y la incentivación de la acreditación, la promoción de la formación sobre los modelos de acreditación y concienciación sobre su importancia, o la revisión y homogeneización del catálogo de modelos de acreditación existentes. Me gustaría, Dulce, analizar qué opinión tiene respecto a la implantación de los mismos en el día a día. Pues yo creo que es fundamental. Vamos a ver, trabajar con calidad asistencial y que esa calidad sea acreditada es fundamental, pero para esto, lo decía Ruth y lo decía también Jesús, hay que creérselo, y el creérselo parte desde los propios profesionales, porque profesionales y directivos que tienen que apostar también por la acreditación de estas unidades. ¿Por qué? Porque todo es muy farragoso, cuesta mucho trabajo, cuestan recursos y cuesta tiempo, que es nuestro valor más preciado, ¿no? Entonces, tenemos que ver que eso realmente luego se traduce en algo, y ese algo no solamente es la calidad asistencial de los pacientes, que eso va de la mano, como decía Jesús, de la evaluación y de aportar esas evidencias de que realmente aquellos centros que están acreditados y que trabajan de una manera determinada aportan más calidad. Por lo tanto, tendrán que tener también su reverberación en este sentido, ¿no? Es decir, que esos resultados también les repercutan ellos de alguna manera, o en recursos, o en el acceso luego de los pacientes a esas unidades, y trabajar todos de forma coordinada. Pero para trabajar todos de manera coordinada, y volviendo un poco a la situación de partida de este debate, que es la equidad, tenemos que trabajar a nivel nacional de la misma manera, y no podemos desarrollar que esto se nos abogue a unos reinos de taifas, que lo serán en tanto que prestan esa calidad asistencial al paciente de una manera mucho más acreditada, pero que esa accesibilidad a esos reinos acreditados se pueda asegurar. Y en este sentido yo creo que hay que trabajar ya a nivel nacional, a nivel de homogeneizar esa forma de trabajar, de requerir unos mínimos para esas acreditaciones,
traer esos modelos, como bien dice el documento, esos modelos que ya existen a nivel internacional a nuestra situación real. No vamos a exportar cosas que luego aquí no tengan ningún sentido, porque trabajamos en comunidades autónomas y trabajamos con servicios regionales. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de que esos modelos de acreditación sean reales, sean factibles, repercutan en los propios profesionales, en los propios unidades que se acreditan, pero con la realidad de cada servicio regional. Casi nada del reto que hay por delante. Jesús, desde el lado del servicio oncológico, ¿cómo lo analiza? Yo creo que hay que crear cultura de la calidad, que esto no es sencillo, porque de alguna forma pensamos que se puede hacer cosas de cualquier forma. Y no solo crear, sino reconocer la calidad como un valor añadido a lo que es un servicio de oncología. Y eso significa una manera distinta de funcionar y posiblemente tengamos que incorporar lo que es la calidad en el proceso asistencial en todo el proceso. Me refiero, hay que trabajar, y lo estamos comentando aquí, desde primaria a asistencia hospitalaria, desde el diagnóstico a lo que es el tratamiento, desde lo que es el seguimiento de los pacientes. Cada una de esas fases puede llevar un marchamo de calidad, tiene que llevar un control de calidad y además tiene que ser continuo y tiene que ser algo que estemos en situación de reevaluación continua. Porque la única manera de asegurar que lo hacemos bien es porque de alguna forma todos los días chequeemos que lo que son las fases del proceso del paciente oncológico las hemos cumplido acorde a lo que de alguna forma es el punto de excelencia en esa asistencia oncológica. Yo creo que de alguna manera también es cierto que adolece nuestra formación desde la Facultad de Medicina en el valor de la calidad. Nadie nos habla en la Facultad de Medicina de calidad. Y tampoco se habla en la formación de lo que es la residencia, la especialización en muchas especialidades. Y tenemos que, como digo e insisto, crear cultura de la calidad. Porque de alguna manera solamente los centros donde tengan una acreditación de calidad tienen un elemento de garantía para los pacientes, porque de alguna manera todo el proceso de diagnóstico de un paciente de cáncer, todo el proceso de tratamiento es un proceso muy serio y un proceso donde hay muchas posibles fuentes de error. Solamente si estamos encima de controlar esas fuentes de error podemos asegurar que podamos de alguna forma ofrecerle a cada paciente lo óptimo en cada uno de esos pasos. Por eso yo creo que tenemos que impulsar la acreditación, tenemos que reconocerla, tenemos que apoyarla y tener un trabajo conjunto desde la gestión al día a día, a pie de paciente con cada uno de los pacientes. Y en todo el proceso y en toda esa escala tenemos que trabajar juntos, porque de alguna manera, tanto desde la parte directiva a la parte del trabajo con el paciente, y en todas las profesiones sanitarias que están al lado del paciente oncológico, tienen que estar acreditadas y tienen que estar con ese marchamo de conseguir la excelencia en cada fase. Sí, claro. Sí, mira, es por recalcar, es que creo que este punto es muy importante y sobre todo en el momento actual, ¿no?, de la atención al cáncer en nuestro país. Uno, lo que recalcar, lo he dicho varias veces, pero esta palabra de cultura, pero una cultura hospitalaria. Y esto se promueve desde las direcciones de los hospitales, ¿no?, habiendo servicios de calidad y ayudando a los servicios. Volvemos a lo mismo, o sea, no estamos formados para ser expertos en indicadores, en cómo medirlo, qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, te tienes que formar. ¿Qué nos está pasando? Pues que estamos formando, ¿no?, intentando, pues los oncólogos, los patólogos, los cirujanos, entiendo, o sea, estamos viendo que esto es absolutamente necesario, que tener acreditaciones es una herramienta que va a ser obligatoria, que es que esto no es una opción, que es que los servicios de anatomía patológica van a tener que tener una acreditación, o en un laboratorio o un servicio de oncología de radioterapia. Es que ya no es una opción. Y no era una opción en servicios quizá más técnicos, más de laboratorio. Esto ya tenían, ¿no?, los laboratorios históricamente lo han tenido, pero esto ya ha entrado en los servicios clínicos, con lo cual, ¿qué está pasando? Uno, que necesitamos ayudas en los servicios clínicos, incorporarse personal experto en calidad en los hospitales para ayudar a esto.
esto requiere un tiempo, volvemos a lo mismo. Carecemos de, ¿no?, siempre el bien preciado tiempo que hablábamos de investigación, pero necesitamos en los servicios también tiempo para hacer todo este tipo de procedimientos y acreditaciones. Y luego en cáncer nos viene, Europa nos planta que lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues yo quería acabar con este punto, es que lo tenemos que hacer, es que no tenemos otra. Con lo cual vamos a tener que trabajar en los hospitales mucho también para personal experto en calidad, formación también de otro tipo de profesionales en los servicios en calidad y tiempo para poderlo llevar a cabo, porque no nos va a quedar otra. En este sentido, yo creo que la cultura de la calidad, Dulce, no sé cómo lo ves desde la mesogestión, pero yo creo que en nuestro ámbito sí que hay mucho camino recorrido en la implantación de esta cultura. Y luego yo creo que además podemos decir que hay un posicionamiento muy competitivo en la Comunidad de Madrid a la hora de contar con centros acreditados en la línea que señalabas, ¿no? A propósito de que va a resultar un imperativo en el ámbito europeo. Yo creo que en este sentido, y aun habiendo siempre recorrido y desafíos pendientes, creo que en Madrid estamos en un posicionamiento, en un buen punto de partida. Yo, estando totalmente de acuerdo contigo en que esa cultura a nivel meso, digamos, está implantada, todos los hospitales tienen unidades de calidad y se trabaja con los servicios. En la cultura hay que trabajar más la base y es el profesional el que acredita realmente y trabaja por esa calidad. Y falta mucho. Y falta mucho porque no le ven el sentido, porque no le ven luego realmente la retroalimentación que tiene el trabajar por calidad, que sabes que trabajar en sistemas de acreditación lleva mucho tiempo, mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de los profesionales, y no solamente es por parte, aunque tengas una unidad de calidad que te guíe y te oriente cómo trabajar en ello, sino en registros, en datos, en la historia clínica del paciente, en revisiones que no siempre están protocolizadas, que hay que coordinar los protocolos con los sistemas de acreditación. Entonces es costoso. Y si al profesional que se imbrica dentro de este proceso de calidad desde un inicio le ve la meta, el sentido, el decir es que esto mejora los resultados, ya no solamente cómo reverbera esto en mi servicio, cómo esto realmente impacta en la calidad asistencial de mi paciente, en los resultados de salud de mi paciente. Estoy segura que si los profesionales tuvieran acceso de forma más directa a esos resultados, se implicarían mucho más en esa cultura. En este sentido yo creo que en cáncer particularmente, y aquí hay dos jefes de servicio, creo que ese recorrido, que ese convencimiento en torno a lo estratégico de las acreditaciones lo tenéis muy interiorizado. Al menos esa es la percepción que yo tengo. Sí, totalmente. Muy bien, pues para concluir vamos a analizar una última pata, que es la promoción de los modelos de trabajo en red. Recordamos las recomendaciones del EGO, que son la elaboración de una estrategia nacional de modelos de trabajo en red, la creación de grupos multidisciplinares de coordinación de este trabajo en red, el fomento de la concienciación sobre estos modelos de trabajo en gerencias y administraciones sanitarias o la promoción del trabajo en red en el ámbito de los tumores raros. ¿Cuáles consideran que tienen un mayor impacto y cómo pueden implantarse de forma eficaz en la práctica diaria? Esta pregunta, si os parece, os la lanzo a los cuatro para que también podamos hacer, ya que estamos, una conclusión cada uno que extraigáis de este debate a modo de cierre. Empezamos contigo, Jesús. Yo creo que en oncología, si hay algo que estamos viendo con el tiempo, es que el avance del conocimiento es tan rápido que es difícil tener acceso a todo lo que supone el mejor abordaje para un paciente. Y eso no solamente en tumores poco frecuentes, donde evidentemente es algo que requiere un nivel de expertise muy grande para poder abordar tumores poco frecuentes, sino también incluso en tumores muy frecuentes donde el avance en tratamientos, en diagnósticos, requiere que, aunque tengas un buen centro y aunque trabajes en el mejor de los institutos de investigación, necesitas
poner en común esos avances que te permiten poder llevar la última opción de diagnóstico o el último avance en tratamiento a un paciente. Entonces, el trabajar en el contexto a nivel autonómico, nacional, internacional, con los centros con los que de alguna manera puedes enriquecer tu experiencia porque te pueden aportar una forma o una visión distinta en el diagnóstico o en el tratamiento, hoy en día es mandatorio. Es mandatorio. Porque si no, al final piensas que tienes tú la capacidad por ti mismo de hacer el mejor diagnóstico o el mejor tratamiento. Esto ya es una realidad en la oncología, porque en España la suerte que tenemos grupos cooperativos que trabajamos en red. Hay al mismo tiempo grupos cooperativos a nivel internacional que nos permiten compartir la experiencia. Y en ese sentido es muy importante que haya un entendimiento, un apoyo por parte de las gerencias. Porque de alguna manera, en tanto que las gerencias puedan disfrutar de centros que estén más interconectados, que de alguna forma, en el mejor sentido de la palabra, gasten tiempo en esa conexión y gasten tiempo en trabajar en equipo, tanto mejor van a aportar tanto mejor diagnóstico como mejor tratamiento. Entonces, esa red y ese modelo de trabajo en red requiere o integra la parte de investigación y la parte asistencial, que siempre van muy de la mano en la parte de la oncología. Pero es un modelo de trabajo que tiene que estar en todos los niveles y que tiene que participar y tiene que hacer y que implicar a todas las personas. Lo digo también en la parte de primaria, porque hay unos trabajos excepcionales de cómo se coordinan los centros de primaria en otros países de Europa con los centros de cáncer integrales y cómo de alguna forma se comparte el paciente. Pero también incluso a nivel de enfermería y a nivel de bioinformática. O sea, hoy, nunca como en la oncología, vivimos en un contexto globalizado, con todos los beneficios que implica esto, con todo lo que enriquece desde, sobre todo al paciente, pero también a los profesionales sanitarios. Yo creo que no cabe una marcha atrás. Yo creo que en este momento quizás la oncología abre camino en un contexto y en un rediseño de modelos de trabajo en equipo, en red, para poder aportar otra visión distinta. Mercedes. En ese sentido, yo creo que la cultura de la atención hospitalaria en el Servicio Madrileño de Salud, aun reconociendo la especificidad y la excelencia de cada uno de los hospitales, creo que tiene muy presente ese trabajo en red. Creo que es una realidad creciente. Son 35 hospitales en el Servicio de Salud y la forma de trabajar, y cada vez más, a través de diferentes fórmulas de integración y alianzas estratégicas funcionales, es la de ese trabajo en red. Desde luego en oncología, y particularmente lo que tiene que ver con tumores raros, pero no exclusivamente, tal y como se mencionaba con anterioridad, yo creo que efectivamente es imperativo, es obligado. Creo que tenemos que coincidir en ampliar esa estrategia que está hoy pergeñada tanto en el ámbito estratégico como en el táctico como en el operativo. Y de hecho, en nuestro ámbito, además, está previsto el contar ya con centros de cáncer, como también se ha mencionado previamente, tanto en el ámbito pediátrico como en el ámbito de adultos, y que reúna tanto la parte de atención como la de investigación y explore y potencie las sinergias mutuas en este sentido. Y bueno, pues esto es lo que puedo decir. Creo que el trabajo en red no es ni opinable ni una opción, es imperativo y es garantía de éxito. ¿Por este lado, Dulce? Pues totalmente de acuerdo. Trabajar en red, yo creo que decías antes, Jesús, el tema de la concienciación de las gerencias.
estamos súper concienciados de que hay que hacerlo así, porque lo que queremos es lo mejor para nuestros pacientes, y cuando no tenemos acceso a nuestra propia cartera de servicios para darle lo que necesitan, pues evidentemente queremos que lo tengan a través del trabajo en red. Lo que yo sí aportaría son dos cosas. Primero, criterios claros para entrar a formar parte de esa red y que los conozcamos todos y juguemos todos al mismo juego, porque a lo mejor yo no tengo los mismos recursos que puede tener un hospital investigador pleno con unos recursos mucho más desarrollados y una cartera de servicios, pero asistencialmente puedo aportar como un nivel 2 muchos otros recursos para entrar dentro de esa red asistencial, ¿no? Por lo tanto, criterios claros para formar parte, y luego el tema de la financiación, porque evidentemente los gestores tenemos una financiación que está cerrada desde el principio, y en todo esto hay que contemplarlo. Y si yo entro a formar parte de una red, que realmente la financiación siga al paciente y a la actividad que se le hace al paciente y a los resultados en salud que obtengo con ese paciente, más que a la actividad, a los resultados en salud. Y esto es un reto que todavía hay que desarrollar, ya no solamente en las redes, sino también a nivel individual dentro de cada cartera de servicios de cada hospital, y de los resultados y la financiación que tenemos hospitalariamente y con la que contamos los directivos de la salud. Y Ruth, cerramos contigo. Sí, pues quizá por poner otra cosa, quizá es verdad que es muy importante hablar o matizar bien este concepto de redes, ¿no? Porque históricamente, y esto los profesionales han habido muchas reticencias, ha sido más yo derivo a un sitio que parece que son mejores, pero mi hospital, como no, yo también lo puedo hacer, y si lo hace este, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y esto ha sido la realidad histórica en la mayoría de nuestros hospitales. Yo creo que, como bien decíais, ahora esto ya no es opinable ni es una opción, pero porque entra un concepto nuevo que comentaba Jesús, y el trabajo en red es diferente. O sea, el nivel de complejidad es tal que es imposible que todos, por un tema también de eficiencia, que todos tengan todo, que todos sepan de todo, y que un caso entre 1000 se pueda tratar igual en cuanto a diagnóstico y tratamiento o opciones de ensayos clínicos. Esto nos ha hecho que yo creo que de forma un poco anárquica y sin organización entre los oncólogos, esto históricamente ya lo hemos venido haciendo, por grupos cooperativos, por herramientas, por conocidos. Y sí que es verdad que en los últimos años en los hospitales y en las comunidades autónomas se ha facilitado y se ha apoyado muchísimo esto. Yo recuerdo hace años que era muy complicado poder mandar a un paciente o hacer un diagnóstico o un ensayo clínico o a una segunda opinión de un compañero más experto en esto, y ahora realmente esto se está facilitando muchísimo. Y ya esos nodos de las redes no es yo soy el mejor y tú eres menos porque no lo tienes, sino yo tengo esto, tú tienes lo otro, tú tienes X, y como decías, Dulce, identificar qué criterios tienen que tener cada uno. Y que luego exista también entre todos comunicación, formación, trabajo en red, ¿no? Que nadie sea el que manda y ya no recibe, sino que todo esto haya luego un feedback, ¿no? de todo lo que se está haciendo. Es una nueva forma de trabajo que está ahí también. Pues Jesús, Mercedes, Dulce y Ruth, muchas gracias a los 4 por vuestras participaciones en este debate, que sin duda han sido muy enriquecedoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.